Perfecto. Avancemos entonces en esta exposición que estamos haciendo de San Teófilo de Antioquía en este escrito titulado A Autólico. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Amén. te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las Eres en todas mujeres las y mujeres bendito y es el bendito es fruto el de tu fruto de tu vientre vientre, Jesús. Jesús. Santa María, Ya, Madre de Madre de Dios, Dios, ruega por ruega por nosotros los nosotros tus pecadores, hijos. ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un En el principio, ahora y principio es siempre, ahora y por los siempre, por los siglos de los siglos de los siglos. siglos. Amén. Amén. Ave María Purísima, sin pecado Pecado concebida. En concebida. nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, habíamos visto cómo Teófilo, de manera muy aguda, insiste en que el propio intelecto, ¿no?, requiere de una purificación. Es decir, que no podemos dar por hecho que por el acto mismo de pensar, ya el pensamiento esté ordenado y no tenga ningún tipo de dificultad. Y vimos como Teófilo de Antioquía asocia a, digamos, el mal funcionamiento del intelecto a las propias conductas de vida que hemos asumido, ¿no? Es decir, a nuestros propios criterios de existencia y que Teófilo resume con la expresión impiedades, ¿no? Había dicho hacia el final, las impiedades te ensombrecen y así no puedes mirar a Dios. Entonces, esto es algo también muy bello, porque con Teófilo de Antioquía se empieza a aclarar por primera vez que mirar a Dios no es, como suponía el modelo griego, un acto exclusivamente intelectual, ¿no? En las escuelas filosóficas, la contemplación se entendía como un ejercicio intelectualmente agudo y elevado. O sea, era un esfuerzo intelectual. De tal manera que si se hablaba, por ejemplo, de mirar a Dios o de contemplar a Dios, se estaba asumiendo desde un posicionamiento intelectual. Era un ejercicio, pues, del pensamiento el que había que llevar a cabo. Y San Teófilo de Antioquía dice que no, o sea, que si bien es cierto, el intelecto también está involucrado, asimismo está involucrada toda nuestra conducta de vida. O sea, no solo mirar a Dios, no solo es algo intelectual, como era, digamos, la propuesta dentro del pensamiento griego o el planteamiento del mundo griego, sino que también es inseparable de nuestra propia forma de vida, ¿no? O sea, no solo está lo teórico, sino que también involucra lo práctico. Por eso, entablando una especie de diálogo, ¿no? Añade Teófilo. Me dirás entonces, ok, ¿tú qué ves? Explícame la forma de Dios. Si lo que, bueno, me dices que mis impiedades me han ensombrecido, entonces tú que lo ves, ¿no? Explícame cuál es la forma de Dios. Y al principio, Teófilo, como que es condescendiente, dijimos, con este personaje ciertamente pagano, y le empieza a decir, le dice, mira, escúchame, la forma de Dios es inexpresable y no puede ser vista por ojos carnales. Dice, por gloria es inabarcable, por grandeza es incomprensible, por altura inconcebible, por fuerza incomparable, por sabiduría nadie le enseña, por bondad inimitable, por su beneficencia, ¿no?, indescriptible. Si le llamo luz, me refiero a su obra. Si le llamo verbo, nombro su principio. Si le llamo intelecto, nombro su pensamiento. Si le llamo espíritu, nombro su hálito. Si le llamo sabiduría, nombro su generación. Si le llamo fuerza, nombro su poder. Si le llamo potencia, nombro su actividad. Si le llamo providencia, nombro su bondad. Si le llamo reino, nombro su gloria. Si le llamo Señor, le digo juez. Si le llamo juez, le digo justo. Pero, para que te quede claro, si le llamo Padre, le digo todo. Fíjense, o sea, primero empieza, ¿no?, a ser como muy, como les digo, condescendiente con un planteamiento pagano que busca caracterizar la forma divina en términos de adjetivos, ¿no?, ciertamente llamativos. Pero al final, Teófilo
termina, ¿no? De una manera increíble diciéndole, si le llamo padre, le digo todo. O sea, todo lo que implica más allá de sus particularidades descriptibles. O sea, ya con ello, Teófilo de Antioquía deja en claro que la forma de Dios no es una forma abstracta, es una forma concreta, con todo lo que implica. Entonces, si tú quieres mirar a Dios, primero lo tienes que mirar como lo que es. Y Dios es, antes que otra cosa, Padre, lo cual nos lleva, ¿no?, a entablar una relación totalmente diferente más allá de lo intelectual. Por ejemplo, podía decirse en el mundo griego que Dios es omnipotente. Y claro, hay algo de eso, pero al final sigue siendo como un planteamiento abstracto y, por así decirlo, lejano. En cambio, si yo le llamo Padre, ¿no?, lo contemplo tal y como es verdaderamente, lo cual, en efecto, llamarle Padre implica que hay dada una invitación a la filiación, es decir, una invitación a la relación con él. Entonces, si lo ven, no descarta las descripciones que intelectualmente se pueden dar de Dios, no las descarta, simplemente las planifica al ubicar a Dios en su realidad concreta, es decir, como Padre, ¿no? Y añade, Él es educador de los piadosos y padre de los justos. Él es juez y castigador de los impíos. ¿Por qué dice esto Teófilo de Antioquía? Y hay que entender el contexto. Porque en el mundo griego, los dioses tienen características sobresalientes, son, ¿no?, digamos, ideaciones importantes, pero al final no tienen una relación directa con la humanidad en cuanto tal. O sea, como que ellos tienen sus asuntos como dioses y como que los humanos tienen los suyos. En cambio, al decir San Teófilo de Antioquía, él es educador de los piadosos y padre de los justos, significa que sí interviene históricamente en la creación. O sea, es tanto como decir que es alguien vivo. Y si es juez y castigador de los impíos, es porque no es indiferente a todo lo que ocurre, cosa que ya algunos griegos habían reclamado. Los dioses son como indiferentes o apáticos con respecto al propio destino humano. Entonces lo que dices no es una abstracción, es una realidad concreta. Si le llamo padre, le digo todo. Alguien que interviene de manera positiva, pero también, ¿no?, con una dignidad que solo a él le corresponde en tanto juez y castigador de los impíos. O sea, no es un Dios que creó el mundo y lo abandonó, como algunas posturas filosóficas sostenían. Es un juez que está interesado por el devenir o el acontecer mismo de los seres humanos, como educador, como juez, pero también como castigador. O sea, no da igual, pues, el tipo de vida que llevemos. Y añade San Teófilo, no tiene principio porque es increado. Se llama Dios por haber dispuesto todas las cosas sobre su propia firmeza y del verbo theein, en griego, que significa correr, es decir, mover, producir, alimentar, proveer, conducir y vivificar todas las cosas, se reconoce lo que ha hecho. Es decir, es finalmente el creador de todo. Y lo ha creado sobre, como dice San Teófilo de Antioquía, lo ha creado sobre su propia firmeza. O sea, el mundo existe gracias a él. Es él el que lo sostiene. El mundo no tiene consistencia propia, como los griegos suponían, que el mundo, ¿no?, es una especie de criatura eterna que permanece gracias a sí mismo. Y Teófilo dice, no. Incluso añadirá San Teófilo que las alturas de los cielos y las profundidades de los abismos y los confines de la tierra habitada están en sus manos y no hay lugar de su descanso. O sea que Dios no forma parte del mundo.
no está en el mundo. Él es el sostén del mundo. Lo tiene, ¿no? Por poner una imagen muy bonita, tiene al mundo entero en sus manos. Nada está más allá de su poder. Ni lo elevado, ni las profundidades de los abismos, ni los confines de la tierra. Todo está en sus manos. Y añade, los cielos son obra suya. La tierra fue hecha por él. El mar es su criatura. El hombre, el ser humano, es su formación y su imagen. El sol, la luna y las estrellas son elementos suyos, producidos para ser signos de los tiempos, los días y los años. Los astros, dice San Teófilo de Antioquía, fueron hechos para ayuda y servicio de los seres humanos. ¿Por qué dice esto Teófilo de Antioquía? Porque recuerden que para los griegos, incluso los cuerpos celestes eran divinidades. Lo que está diciendo de esta manera amable Teófilo de Antioquía es que en realidad los dioses no existen. Todo, absolutamente todo, fue hecho por Dios. El sol, la tierra, el mar, todo, ¿no? La luna, las estrellas, y que además, incluso el sol, la luna, las estrellas, son elementos suyos que tienen un propósito. Y no es un propósito vinculado a la adivinación, como hacía la astrología antigua, como para ver señales o leer eh, eventos. No, tienen un propósito. Están ahí para ayudar y servir a los seres humanos, no al revés. No para que los seres humanos se conviertan en adoradores o sirvientes suyos. Por ejemplo, sabemos que el sol siempre fue considerado, casi por todas las culturas, una deidad sobresaliente, ¿no? Y los seres humanos hacían culto al sol. Dice Teófilo, no, el sol no está para ser servido, está para servir. O sea, todo lo creado, particularmente lo celeste, está ahí para hacernos de ayuda. Están a nuestro servicio, en particular para darnos un orden temporal de las cosas. Ese es su propósito. Y por primera vez, alguien dirá lo siguiente, dice Teófilo, así Dios hizo todo del no ser al ser. O sea, por primera vez se propone la doctrina de la creación de la nada, en los términos histórico-filosóficos más estrictos. Es decir, lo que está diciendo Teófilo es, antes de la creación no había nada, Dios no se apoyó en algo, no había algo preexistente, no había absolutamente nada. Él lo creó a partir de sí mismo, sin tener como un apoyo previo. No es un escultor que ya tenía madera. Entiéndase, en este caso puntual, la madera. Dice, no había nada. Todo es obra suya, absolutamente toda. Dice, y eso lo hizo a fin de que por sus obras se conociera y comprendiera su grandeza. ¿Mm? O sea, Dios no tuvo apoyo. La materia no es eterna. Nada había antes de Dios. Todo lo hizo Él. Dice, por eso, en principio, Dios no puede ser visto por los ojos humanos, ya que se ve y se conoce por su providencia y por sus obras. O sea que también aquí involucra mucho la manera en la cual nosotros miramos todas las cosas existentes. O sea, entender lo que yo les había dicho, ¿no? Al principio, que Dios no tiene, por así decirlo, un apoyo previo. No hay nada antes de él. Él lo hace todo de la nada. ¿Qué significa? Que no tiene como un sustento que la legitime. Está ahí por Dios. Todo lo existente existe por él, ojo, y no solo como un acto hecho, sino como una conservación permanente. Él es, pues, el sustento de todo. Y da un ejemplo. Dice, mira,
De la misma manera que una granada, ¿ubican esta fruta? Granada, ¿no? Dice, de la misma manera que una granada que tiene una corteza que la rodea y dentro cavidades y compartimientos separados por membranas y muchos granos que habitan en cada uno de estos compartimentos, así también toda la creación está envuelta por el Espíritu de Dios. Fíjense qué bonito, como una granada. Toda la creación está envuelta por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu que envuelve junto con la creación está envuelto por la mano de Dios. O sea, la creación está envuelta por el Espíritu. Y el Espíritu a su vez está tomado por la mano de Dios. Dice, ahora bien, como el grano de la granada que habita en su interior no puede ver lo que está fuera del envoltorio porque está adentro, lo mismo pasa con el ser humano. No puede ver a Dios porque está dentro de la mano de Dios y dentro de la propia creación. Es como la famosa imagen del vientre materno. El bebé no ve a la madre porque está dentro de ella. Justo como ocurriría con la cuestión, ¿no? O el ejemplo, digámoslo aquí, de la granada. Dice, así también, aunque no todos ven a un rey terreno, se cree que existe porque se conocen sus leyes, se conocen sus ordenanzas, sus ministros, sus oficiales y por supuesto sus imágenes. Dice, ¿y tú no quieres conocer a Dios por sus obras y todos sus poderes? Entonces, para Teófilo de Antioquía, es claro que incluso la creación misma da testimonio de Dios. Y nos dice, fíjense la pregunta, ¿por qué no lo vemos? Porque estamos dentro, al interior de la mano de Dios, como en el vientre materno. Estamos contenidos por el Espíritu de Dios en la creación y a su vez el Espíritu está en las manos de Dios. Por eso nosotros no lo vemos, pero Él sí. Él sí nos ve a nosotros. Y además, como dijo, y lo dijo de manera muy fuerte, Dios hizo pasar del no ser al ser todas las cosas. O sea, Dios ha creado sin tener nada como antecedente. No necesitó de ayuda por él. Dice, este Dios mío es el Señor de todas las cosas. Su soplo vivifica todo. Y si él no retuviera su espíritu, todo desfallecería. O sea que fíjense, no solo ha creado, lo vivifica constantemente. Si él retuviera su espíritu, todo desfallecería. No, no, aquí sí, literalmente se desviviría, porque no solo es el sostén material, sino también el principio fundamental de vida de todas las cosas. Y por si fuera poco, dice Teófilo, además, por él hablas, por él respiras, de este espíritu respiras, ¿y tú lo ignoras? Dice, si lo ignoras, es porque te perjudica la ceguera de tu alma y la obstinación de tu corazón. Pero si quieres, puedes curarte. Fíjense, o sea, vean, esto también es algo muy cristiano. No solo se señala la enfermedad, se anuncia el remedio. Ese es el evangelio. No solo se dice estás enfermo, se dice te puedes curar. No solo se dice has pecado, se dice te pueden perdonar. ¿Se entiende lo cristiano? Primero le dijo, ¿no? Tus impiedades te impiden mirar a Dios. Y ahora le dice, ok, pero si quieres puedes curarte. Dice, mira, encomiéndate al médico y él atenderá los ojos de tu alma y de tu corazón. ¿Quién es el médico? El Dios que cura y vivifica por el verbo y la sabiduría. Y esto también, sí, por supuesto, exacto. ¿Ven cómo ya se empieza a saborear? Lo que les decía es una maravilla. Y fíjense qué triste que no se hable de él, por ejemplo.
que haya, como lo intuyó muy bien mi estimado combatiente Edgardo, ¿no? De no haber sido por este espacio, se hubiera quedado ya en el rincón irrecuperable del olvido, ¿no? De la desatención, ¿no? Incluso de la ingratitud por todo lo que menciona. ¿Qué pasó, Elizabeth? Profesor, después de la clase anterior, que prácticamente es un sacudón de vernos envueltos en esa ideología, entonces llegar a uno a esta clase nuevamente es como ese incentivo para poder volver a recuperar la humanidad que hemos perdido. Y esto, escuchar a San Teófilo de esa manera es de verdad gratificante y es como un bálsamo después de reconocer la realidad en que vivimos. Exacto. Esa es la parte que le falta a Havel. ¿Se entiende? O sea, describe muy bien, hace un diagnóstico excelente, pero no tiene el remedio. Pero el diagnóstico es impecable. Nosotros tenemos los dos, el diagnóstico y el remedio. No solo tenemos la enfermedad, tenemos la cura a toda enfermedad. Los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los paralíticos andan, los extraviados, ¿no? Se enmiendan, los rencorosos perdonan, ¿no? Los endurecidos aman, etcétera, etcétera, etcétera. Y con esta indicación de San Teófilo, algo es importante. Este Dios no solo ha creado todo de la nada, es decir, a partir de nada, entiendas eso, no de la nada como si le debiera la nada, no, a partir de nada, no había nada. Además, no es indiferente, se involucra con nosotros, nos acompaña y nos atiende. Esto es súper importante porque no olviden que en un principio, una de las figuras primordiales al hablar de Dios y por ende de Cristo era la figura del Cristo médico, del Cristo sanador, del Cristo vivificador, el renovador, el verbo. Y por eso dice San Teófilo, si entiendes lo que te acabo de decir, viviendo en pureza, santidad y justicia, si puedes ver a Dios. Uh-huh. Dice, antes que nada, antepon en tu corazón la fe y el temor de Dios, y entonces comprenderás estas cosas. Recuerden que la expresión temor de Dios es la correcta relación con Él. Y ya nos la explicó. ¿Cuál es la correcta relación con Dios? La relación que se tiene con el Padre. Dios es Padre y nuestra relación con Él se da a partir de que es Padre. Padre de Cristo y Padre nuestro. Y dice también, cuando depongas lo mortal y vistas la incorrupción, la gracia del bautismo, entonces también verás dignamente a Dios. O sea, que la enmienda de vida, la pureza, santidad y justicia, es justo el resultado o el paquete en el cual San Teófilo de Antioquía condensa lo que se llamaba o le decían incorrupción, o sea, la gracia del bautismo, que hoy lo vemos como un ritual irrelevante. Pero el bautismo contiene absolutamente toda la gracia en germen, toda. ¿Qué tenemos que hacerla? Asumirla, ¿no? Y encarnarla a lo largo de toda la vida. Dice, pues Dios resucitará tu carne mortal junto al alma, cosa que es fuerte, porque para los griegos lo único relevante e inmortal era el alma. El cuerpo era como una especie de estorbo corruptible que era de lo cual era mejor deshacerse lo antes posible. San Teófilo dice, no, resucitará tu carne mortal junto al alma. Y entonces, hecho inmortal, verás al inmortal. Y para que lo entiendas bien, lo verás si es que ahora ya crees en él. Eso es la fe. La fe es
creer en el que no veo. Es reconocer al que mis ojos no alcanzan a mirar. ¿Se entiende? Y San Teófilo de Antioquía sabe perfectamente bien lo duro y difícil que es para un pagano, un griego, escuchar que el cuerpo mortal, nuestra mortalidad carnal, también va a resucitar. Y le dice, pero tú no crees que los muertos resuciten. Bueno, no te preocupes. Cuando eso suceda, entonces vas a creer, lo quieras o no. O sea, la verdad no depende de lo que piensas. No lo quieres creer, no lo creas. Pero cuando suceda, no tendrás alternativa. Y le pregunta con sinceridad, ¿por qué no crees? ¿Qué es lo que te impide creer? ¿O es que no sabes que la fe precede a todas las cosas? Y esto es muy hermoso, porque entonces en San Teófilo de Antioquía, ¿no? Lo que prevalece es lo invisible. Y lo invisible es el fundamento de lo visible, no al revés como lo asumimos. El principio fundamental de todo es lo invisible. Por eso decimos que Dios es espíritu, en tanto no es accesible a nuestras condiciones materiales de captación. Decir que Dios es espíritu es reconocer que se trata de una realidad totalmente diferente a nuestra dimensión material. No es que esté opuesta, es que la rebasa. Dios es espíritu, Dios es invisible. Y para que esto se suavice, lo aterriza muy bien San Teófilo y le dice, ¿o qué agricultor, dime tú, puede cosechar si antes no confiara la semilla a la tierra? Y ahí está la clave. De fondo y de manera simple, ¿qué es la fe? Un acto de confianza en lo que no veo, pero reconozco. Esa es la fe. Es un acto de confianza en el que no veo, en Dios, como el agricultor. Dice, ¿qué agricultor puede pensar siquiera en cosechar si antes no confía en echar la tierra, en echar la semilla a la tierra? Y además asumiendo un proceso que él no ve porque se da en lo oculto, ¿no? Y añade, o dime tú, ¿qué enfermo puede curarse si antes no se confía al médico? ¿Qué arte, qué ciencia puede alguien aprender si antes no se entrega y confía al maestro? Ahí está la clave. La base primordial de la fe es la confianza. Por eso le dice San Teófilo, fíjate bien, si el agricultor cree en la tierra y el enfermo cree en el médico, ¿qué tú no quieres confiarte a ti mismo a Dios, de quien tienes tantas y tantas evidencias? Primero, porque te hizo del no ser al ser. Y dice algo muy bonito, con buen humor. Dice, porque date cuenta, si ni tu padre, ni tu madre existían antes, mucho menos existías tú. Si ni siquiera lo que te es inmediato existía, tú ni al caso. Dice, además, y ahí es donde cambia la tesitura. Dice, además, crees que son dioses las estatuas hechas por seres humanos. Y además, crees que hacen maravillas y obran prodigios. Crees eso y no crees en el Dios que te hizo y que no solo te hizo, que puede hacerte otra vez. Esta es una idea muy cristiana. Van a pasar 1000 años, no, menos. Van a pasar más o menos como 800 años para que aparezca un San Bernardo y diga, Dios nos ha generado, el pecado nos ha degenerado y Dios nos ha regenerado. Entonces Dios no solo nos creó,
también nos recrea nuevamente, ¿no? O sea, no solo se trata de una creación lejana que funciona en automático. O sea, no solo nos ha creado, no solo nos ha hecho, sino que nos ha rehecho por medio precisamente, ¿no?, de su intervención. Y lo que va a cuestionar a partir de aquí, ¿no?, es justo toda esa mitología, todo ese tejido intelectual que gira en torno a los dioses, es decir, a la idolatría, pero lo va a hacer con seriedad, ¿no?, y paso a paso. Por ejemplo, le dice, y los nombres de los dioses que dices venerar, ¿qué no son nombres de hombres muertos? Esa es una idea muy potente en Teófilo de Antioquía y lo va a explicar. Le dice, y aún estos, ¿quiénes y qué fueron? Dice, ¿o acaso no ves que Cronos come niños y devora a sus propios hijos? Cronos aparece en la mitología griega como uno de los hijos de Urano y Gea, tierra y cielo, ¿no? Donde en un momento Gea, tierra, la de grandes montañas, ya está enojada del abuso que recibe diariamente de parte de Urano, cuando cae la noche y se le va encima. La viola, pues, ¿no? De la violación. Y de ahí han salido muchos hijos, entre ellos Cronos. Y llega un momento en el que la mamá reúne a sus hijos y les propone prácticamente castrar a su padre, Urano, para que ya la deje tranquila y descansar. Y el único que se anima a hacerlo es Crono. Esto está en Hesíodo, en la Teogonía al principio, que le llama el de mente retorcida, cronotiempo. Y le dice, yo sí, mamá. Y de las entrañas de Gea, de la tierra, crea una especie de cuchillo enorme donde lo esconde y cuando llega el papá, se baja los pantalones y va a violar a Gea, a la madre de Crono. Este sale, lo castra y avienta lo que corta al mar y de esa espuma van a ser Afrodita. Y después Crono, cuando tiene hijos, los devora y se los come. Pues lo que dice San Teófilo de Antioquía es, ¿no crees en lo que te digo y sí en esto? ¿Crees en Crono que come niños y devora a sus propios hijos? Dice, y si me hablaras de su hijo Zeus, hijo de Crono, aprende cuáles fueron sus acciones y conducta. Es decir, fíjense qué diferencia. Teófilo de Antioquía no solo critica la idolatría, se la toma muy en serio, más en serio que un pagano. Le dice, ok, quizá me hables ahorita de su propio hijo, Zeus, considerado el padre de todos los dioses. Dice, bueno, aprende cuáles fueron sus acciones y conducta. En primer lugar, en el Ida fue alimentado por una cabra y según los mitos la mató y después la despellejó para hacerse un vestido. ¿Qué no ves lo ingrato que fue? En cuanto a sus otras acciones, ¿acaso ya se te olvidó su unión con la hermana? Todos sus adulterios, su pederastia. ¿Y no es esto lo que te cuentan Homero y los demás poetas? Es decir, no lo estoy inventando yo. Te lo dicen y te lo relatan, ¿no?, los propios poetas, empezando por la gran autoridad Homero. Y si, ¿para qué yo me voy a poner a hacer catálogo de sus hijos? Si basta con que hablemos de Heracles, que se prende fuego a sí mismo. ¿O quieres hablar de Dionisio, borracho y loco? ¿O Apolo, que teme y huye de Aquiles y enamora a Dafne? Tampoco voy a hablar de Atis, castrado, o de Adonis, errante por la selva, herido por un jabalí mientras cazaba, ni de Asclepio, fulminado, ni de Serapis, que llega a Alejandría huyendo de Sinope, ni de la escita Artemisa, también fugitiva, asesina, cazadora, enamorada de Endimión. Bien, no somos nosotros los que decimos estas cosas.
sino que esto lo proclaman tus propios escritores y poetas. Es decir, empieza a hacer una comparación, ¿no? Y estos personajes, que no nos vamos a detener, formaban parte de toda la mitología griega. Eran parte de la mitología, incluso, por así decirlo, fundamental del mundo griego. Esos eran sus dioses. Y añade, ¿o ahora qué? ¿Quieres que me ponga a catalogar la multitud de animales que veneran, por ejemplo, los egipcios? Reptiles, animales domésticos, animales salvajes, aves, peces de río, bueno, hasta la vasija para lavar los pies veneran. Y también los ruidos vergonzosos, o sea, las flatulencias, también eran veneradas en Egipto. Exacto, y hay que reírse, porque eso es lo que está haciendo Teófilo. O sea, imagínense, hasta eso, ¿no? Hacían los egipcios. Dice, ahora, a ver, le dice Teófilo, yo te voy a preguntar a ti, ser humano, para ti el grande es Zeus, pero ¿cuántos Zeus existen? Porque en primer lugar, y lo sabes bien, se le llama Zeus el Olímpico, luego Zeus latino, Zeus Casio, Zeus Fulminio, Zeus Propator, Zeus Nocturno, Zeus Cívico, Zeus Capitolino. También Zeus, hijo de Crono, que fuera rey de los cretenses y tiene su sepulcro en Creta. A los otros quizá no se les consideró dignos de sepultura, pero a este sí. Y si también nombras a la madre de los llamados dioses, que se aparte de mi boca la mención de sus acciones. Ya les dije más o menos cuál. Dice, no nos es permitido nombrar siquiera tales cosas, como también las acciones que realizan los fieles que la veneran. Por ejemplo, los tributos e impuestos que ellos y sus hijos pagan al emperador. O sea, y esta es una idea muy fuerte en Teófilo. El problema es que estos dioses corrompen incluso el propio comportamiento humano. Si eso les enseñan, si esto hacen los dioses, ¿qué podemos esperar de los que lo veneran, no? Dice, y más aún, cuando en efecto se les sacrifican y se les entregan como tributo e impuesto sus propios hijos al emperador. Dice, por mi parte, yo sí, ok, voy a honrar al emperador, pero no le voy a adorar. La mejor manera que tengo de honrarlo es rogando por él. Eso sí le va a ayudar. No lo voy a adorar, voy a rezar por él. Ese es el mejor tributo que le puedo ofrecer. Yo adoro al Dios que es Dios existente y verdadero, porque algo sé, el emperador ha sido hecho por él también. O sea, tampoco, fíjense, tampoco lo que dices ni el emperador, ¿no? Por mucho realce que se le quiera dar o se le quiera cubrir de un manto sagrado, no es ninguna divinidad. Dice incluso el emperador fue hecho por Dios. Y si yo le quiero hacer un homenaje, el mejor homenaje que puedo hacerle es rezar por él, decir, pedir por él. Dice, porque no lo olvides, el emperador no ha sido hecho para ser adorado, sino para que se lo honre con el honor legítimo. O sea, no está un emperador para ser adorado, sino para ser ejemplo de justicia y rectitud. Dice, no es Dios, es humano, establecido por Dios, no para ser adorado, sino para juzgar justamente. Ese es su cometido, nada más. Nada de adoración de estatuas, nada de adoración de personajes sobresalientes. Dice, y así como él mismo no quiere que se llamen emperadores a quienes son sus subordinados, pues el nombre de emperador es suyo y a ningún otro le corresponde. De la misma manera, a nadie le corresponde ser adorado, sino solo a Dios. Entonces vean cómo, ¿no? De un plumazo San Teófilo de Antioquía va poniendo en orden las cosas. Dice, la adoración es solo a Dios. Dice, por lo tanto,
honra al emperador con un sincero afecto hacia él, pero hazlo orando por él. Si haces eso, haces la voluntad de Dios. O sea, la función del emperador, del gobernante, es juzgar rectamente, tratar de mantener lo más recto posible el orden de los acontecimientos. Y a los súbditos, lo que nos corresponde es orar para que el gobernante lleve a cabo de la mejor manera su tarea. Y pasa a otro tema. Dice, en cuanto al hecho de que te burlas de mí, llamándome cristiano, lo haces porque no sabes lo que dices. Porque en estos momentos, llamar a alguien cristiano era como un gesto de descalificación, porque se consideraba que el cristianismo no tenía altura intelectual, no tenía rigor, no tenía consistencia y era una especie como de tontería. Entonces, incluso por el nombre, dice Teófilo de Antioquía, lo haces porque no sabes lo que dices. Dice, primero, porque mi nombre cristiano es ungido. Recuerden que la palabra Cristo es la traducción griega de Mesías. Y Mesías en hebreo significa ungido. Les dice, mi nombre, ungido, significa agradable y provechoso, y por lo mismo no digno de burla. Entonces, vean, llamarse cristiano es también reconocer la unción que se nos ha concedido en tanto personas agradables a Dios mismo, y no solo agradables, provechosas, y por ende no dignos de burla. Y empieza a hacer estos como ejemplos. Dice, ¿o qué nave puede ser provechosa si no se la unge primero? Recuerden que la antigüedad, todavía hasta la fecha, las embarcaciones de madera primero eran ungidas con brea para evitar que se filtrara el agua. Dice, sin esta unción se hunde, no es provechosa. ¿O qué torre o casa está bien construida si no se la unta primero, si no se la unge? ¿O qué producto, qué ornato puede tener buena forma si no se lo unge y después se le saca brillo, se lo lustra? Dice, pues bien, a mí, cristiano, se me ha ungido y se me ha dado brillo, es decir, luz y espíritu. Se le ha sacado brillo en tanto luz. Dice, ¿y tú? Tú no quieres ser ungido por el óleo de Dios. Por ello, nosotros nos llamamos cristianos, porque somos ungidos con el óleo de Dios. Dice, en cuanto a tu negación de la resurrección de los muertos, tú dices, a ver, muéstrame al menos uno que haya regresado de los muertos, y cuando lo vea, voy a creer. Y le responde Teófilo, que sigue siendo una objeción bien común, ¿no? Vean desde cuándo. Teófilo le dice, a ver, primero, ¿qué importancia tiene el que creas lo que has visto suceder? Por ejemplo, ¿crees que Heracles vive después de quemarse a sí mismo y que Asclepio resucitó después de haber sido fulminado? ¿Y dónde lo has visto? ¿O dónde has visto que eso ocurrió? Dice, ¿y no crees entonces lo que Dios te dice? Incluso mostrándote un muerto resucitado y viviente, tampoco lo vas a creer. Dios te muestra numerosos indicios para que le creas. Dice, mira, no vayamos lejos. Si quieres, toma en cuenta y considera la terminación de las estaciones, días y noches. Y fíjate cómo la terminación de los días, ¿no? El ciclo día-noche y de las estaciones te muestran claramente cómo mueren y cómo resurgen. ¿O no ocurre acaso una resurrección con las semillas y frutos? ¿Y no se da esto para utilidad de los seres humanos? Dice, toma ejemplo del grano de trigo o escoge cualquiera de las otras semillas. Una vez que se le pone en tierra, primero muere, se disuelve
luego resucita y se convierte en espiga. ¿Y qué me dices de la naturaleza de los árboles y de las plantas? ¿No sucede así que según la ordenación de Dios producen sus frutos desde lo oculto o invisible, según las estaciones? Y esto también es muy hermoso, porque entonces Teófilo de Antioquía nos recuerda que el punto culminante de la resurrección ya está anunciada en la propia creación. Por eso hay día y noche, el paso de las tinieblas a la luz. Por eso hay, como dice Teófilo de Antioquía, un proceso de muerte y después un nuevo comienzo. Por eso están pues los ciclos, para que no se nos olvide, no porque sea algo repetitivo, sino porque es algo que debemos tener siempre presente. Dice, y no te das cuenta que es justo la sabiduría de Dios la que hace todas estas cosas, para que empieces a tener en cuenta la resurrección universal de todos los seres humanos. Dice, ahora bien, si esto te parece mucho, no te preocupes. Considera la obra de resurrección que acontece en ti mismo, aunque tú, ser humano, la ignores. Dice, mira, quizá alguna vez, cayendo enfermo, has perdido tus fuerzas, has perdido tu forma, te adelgazaste, menguaste, pero asistido por la misericordia de Dios y curado, nuevamente recuperaste tu vigor, tu forma, tu cuerpo, incluso tu fuerza. Y tú no supiste a dónde se fueron tu cuerpo al desvanecerse y tampoco sabes de dónde vinieron al recuperarlas. Claro, me vas a decir, pues de los alimentos y líquidos que consumí. Dice, ok, pero también estos son obra de Dios. Solo Él los ha producido y nadie más. Dice, por eso no seas incrédulo. Y es muy sincero, fíjense, Teófilo de Antioquía, y dice de manera muy linda. Y dice, mira, yo tampoco creía. A ver, ¿qué pasó, Paola? Ah, si quiere termine, profesor, y ahorita le digo porque estoy tratando de ver cómo formulo la pregunta. Creo que es Ok, un poquito difícil. ok, va. ¿No? Entonces, haciendo esto, dice, por eso no seas incrédulo, cree. Y vean lo que dice San Teófilo. Yo tampoco creía esto, tampoco creía que habría de suceder, pero ahora, tras haberlo considerado y haberlo tomado en serio, sí lo creo. Y también lo creo porque al mismo tiempo accedí a las escrituras sagradas de los profetas, quienes, por el Espíritu de Dios, predijeron las cosas que ya pasaron. O sea, ni siquiera está hablando de algo hipotético, sino de algo realizado y que en efecto ocurrieron tal y como fueron anunciadas en ese mismo orden. Así pues, yo no me baso en cuestiones hipotéticas, sino en cosas ya sucedidas, cosas preanunciadas. Por eso creo. Y esto es algo importante porque una de las cosas que va a afirmar San Teófilo de Antioquía es que al hacer la lectura de los profetas, se están hablando de hechos históricamente acontecidos, ya ocurridos, y eso nos debería dar seguridad con respecto al anunciado en torno a la resurrección. Por ejemplo, los profetas anunciaron calamidades a la tierra de Judá y pasaron. Se le anunció y se le advirtió a Israel, ¿no? El reino del norte, que iba a ser aniquilado. Fue aniquilado. O sea, ya ocurrió. ¿Se acuerdan de Newman? Estoy seguro que no, como mis buenos alumnos y alumnas. Newman conocía a estos padres de la iglesia. Les dije, eso fue su vía de conversión directa, fueron los padres de la iglesia. ¿Se acuerdan, o a lo mejor ahorita recuerdan, que en algún momento Newman hablaba de que gran parte de la fuerza y la consistencia de la fe provenía de lo que él llamaba razones antecedentes?
Por ejemplo, que si estoy en una dificultad, puedo estar seguro de que Dios me va a ayudar porque ya lo ha hecho antes. Eso está hablando Teófilo de Antioquía. O sea, ¿de quién retoma la idea Newman? De Teófilo de Antioquía. De él. Porque eso es exactamente lo que está diciendo Teófilo de Antioquía. Lo que está diciendo es, yo no me baso en especulaciones infundadas, me baso en razones precedentes que remiten a acontecimientos ya realizados. O sea, la fe no es ciega, es lo que quiero que entiendan. La fe nunca es ciega. Siempre hay antecedentes que nos respaldan. Si Dios me ha auxiliado en una ocasión, ¿por qué no lo va a hacer ahora? Que hasta les dije, para Newman, esto ayuda a entender de manera mucho más clara y profunda el gesto de Abraham al momento de sacrificar a su hijo Isaac. ¿Por qué no tuvo problema? ¿Por qué lo hizo sin vacilar? ¿Por porque qué creía. obedeció? Y me los voy a mandar extraordinario, ¿eh? Esto ya lo tendrán Porque que ya le había dominar. dado a su hijo, ¿no? Lo ¿Eh? escuché, Porque lo ya le había escuché, dado estoy a su llegando. hijo, ¿no? Exacto, es lo que dijimos. Para Abraham ya no había problema, no iba a ciegas. Ya tenía una razón precedente poderosa, un antecedente genuino, el milagro de Isaac. Para Abraham la cosa era clara. Si Dios me dio uno, no tendrá problema en darme otro. A lo mejor no era este. A lo mejor es uno. Me dijo un descendiente, no me dijo solo uno, me dijo uno. Pero ya voy seguro. Isaac era un milagro. Y si Dios había hecho el milagro, ¿por qué no iba a hacer otro? ¿Se entiende? Por eso les decía, la fe no es ciega. Porque a veces creemos que la fe es ciega. Eso es protestante, eso es de un Kierkegaard, por ejemplo. Que la fe es ir a ciegas y basar, ¿no? En la confianza que tengo puesta, en la seguridad de mi fe. No es cierto. Siempre partimos de antecedentes que nos respaldan y ciertamente nos fortalecen. Eso es lo que entiende muy bien a partir de, ¿no? En este caso, los profetas Teófilo de Antioquía y lo que le ayuda a salir de la incredulidad. Dice, si yo lo hice y tú quieres, también lo puedes llevar a cabo. Puedes creer. Dice, no sea que porque no le creas ahora, entonces después te veas conducido a una pena entre tormentos eternos. O sea, en pocas palabras, no es un juego. Y eso también se nos ha olvidado. La escritura no es una opción entre otras. Es una revelación, pero también es una advertencia. ¿Por qué? Porque la verdad ya nos ha sido dicha. ¿Se entiende? No es, digamos, una opción entre otras. Es una revelación. La verdad ya nos fue dicha. Y si nuestra dureza de corazón no nos permite reconocer esta verdad, no por eso se dejará de cumplir. Y ya sabemos que en efecto, como menciona Teófilo de Antioquía, si hay una pena entre tormentos eternos. Dice, habiendo incluso sido predichos estos tormentos por los profetas, los poetas, incluso los filósofos que vinieron después, robaron esto de las escrituras santas con el fin de darle autoridad a sus doctrinas. Y esa es una idea potente que va a iniciar Teófilo de Antioquía y que otros padres de la iglesia van a retomar. Lo que dice Teófilo de Antioquía es que muchos de los planteamientos de filósofos y poetas griegos están tomados del Antiguo Testamento, que de hecho son, por así decirlo, plagiarios de Moisés y los profetas, que es primero Moisés y no los filósofos, que incluso históricamente es primero la revelación que el ejercicio filosófico o poético que desarrolla Grecia. Y esa es una idea históricamente poderosa. Por eso, como les dice, lo toman de ahí y no lo incluyen
para darle autoridad a sus doctrinas. Dice, de cualquier manera, incluso los poetas y los filósofos griegos, ¿no?, lo supieron también decir, de tal forma que ya quedó atestiguado y no tendrás pretexto. No vas a poder decir, no lo oí y no lo sabía. Porque una de dos, o lo oíste por revelación o lo oíste por tu entorno inmediato. O sea, lo escuchaste de boca de crédulos o de incrédulos, pero se te dijo. No tienes excusa, no tienes pretexto. Y es cierto, por eso después, ¿no?, irá dando ejemplos de cómo en la propia literatura griega, ¿no?, hay muchas referencias, por ejemplo, a una pena al final con tormentos, e incluso una especie de juicio por no haber llevado una vida ordenada. O sea, lo que va a decir finalmente Teófilo de Antioquía es muy fuerte, porque lo que dice es, a ver, si tú eres incrédulo, al final no podrás decir que no se te dijo, porque te lo dijeron los creyentes o te lo dijeron los incrédulos, pero te lo dijeron. ¿No? La máquina, ¿no? El Deus ex máquina, salido de ahí, pero lo sabías. O sea, digamos, en lenguaje pagano o en lenguaje creyente se te advirtió, no solo se te dijo de un modo o de una manera. Por eso le dice Teófilo, si tú quieres, ponte a leer también las escrituras proféticas y ellas te van a guiar con más claridad para que escapes de los castigos eternos y alcances esos bienes eternos de Dios. Pues el que dio boca para hablar y formó oídos para oír e hizo ojos para ver, es el que va a examinar todas las cosas y va a juzgar con justicia, retribuyendo a cada uno según su mérito. Vean cómo ya se empieza a hablar, ¿no?, de una dimensión más amplia que hasta entonces no se había abordado. Y lo que dice es, o lo escuchaste de los paganos, vamos, de este lado, o lo escuchaste por revelación, pero lo escuchaste, ¿no? Se te dijo. Por eso, dirá, esto en el libro primero. Ahora sí, ¿alguna pregunta, alguna duda, Paola? Es que, a ver, yo hasta ahorita de los padres de la iglesia que hemos visto, creo que el que más me ha gustado ahorita, pues, es San Teófilo. Pero, a ver, es que le digo que me cuesta un poquito de trabajo, pero voy a tratar de formular la pregunta. Ahorita que estaba hablando sobre los sacrificios que se hacían a veces, por ejemplo, pues, a los dioses y todo, ¿no? Siempre tiene mucho que ver, siempre la sangre y todo eso. Entonces, en una ocasión escuché a un ateo reclamarle a una persona, no sé si fue un catequista o algo, porque ya tiene tiempo que lo escuché, pero le estaba diciendo bueno, o sea, que nuestro Dios cristiano, como lo llamaba él, era como una forma romántica, ¿no?, de los otros dioses en todas las culturas. Eh, Porque decía él que Cristo, ¿no?, era también ¿cómo un caníbal y un vampiro, porque ofrecía su carne y ofrecía su sangre, ¿no? Entonces, yo en mi fe, yo entiendo, o sea, yo puedo entender, eh, o sea, en esa parte, pues, ahora sí que estudiando, pues, porque a lo mejor no bien quizá, pero entender un poco esa parte de Cristo entre su cuerpo y su sangre, ¿no? Pero a veces siento que es un poco más difícil explicarle a alguien ahora, porque lo que me doy cuenta es, por ejemplo, San Teófilo explicaba hacia un concepto de los dioses que ya se tenía. Entonces, él trataba de explicar quién era Dios en ese concepto, pero a veces siento que para nosotros pues, también está bastante difícil porque hay un concepto muy, muy embarrado de un montón de dioses que quieren poner a Dios en uno solo, ¿no? Y ponerlo como nuestro Dios cristiano, decía este tipo, ¿no? Entonces,
cómo explicar a veces eso. Sí, en efecto, es mucho más complicado en estos tiempos porque hay como una mezcolanza de muchas cosas. Lo primero que requerimos es llevar a cabo un ejercicio intensivo de clarificación y además ejercicio de clarificación en dos frentes, ad intra y ad extra. Es decir, clarificar nuevamente la verdad que nosotros profesamos, volver a reconocer a Dios en su realidad y no según nuestras ideas o esas contaminaciones, ¿no? Esas, digamos, filtraciones que lo han distorsionado. Ad intra y ad extra, entender cuál es el ambiente en relación a la creencia que está dominando en el mundo contemporáneo. O sea, por decirlo de manera sencilla, hace falta un nuevo San Teófilo de Antioquía del siglo XXI o una nueva Santa Teófila. A lo mejor esa es tu labor, Paula. ¿Mm? Esclarecer el panorama. Yo Por creo eso que les sí, dije, estoy usted, pensando, profesor. ¿qué? ¿Qué Digo que yo pasó? creo que es usted, yo creo que No, es hombre, usted. ya me quieren echar a mí todo. No, 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 Pues sí. no, 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 yo soy muy limitado. Por eso les dije, yo creo que acabando Václav Havel, vamos a hablar del surgimiento de la espiritualidad moderna. Y eso nos va a ayudar a avanzar. O sea, yo les abro el camino, pero ustedes también tienen que hacer lo que les toca. O sea, yo no puedo abordar todo, ¿no? Les dije, como hipopótamo, ¿no? Les quito la hierba, pero ustedes tienen que recorrer y tienen que avanzar. E incluso tienen que llegar mucho más lejos de lo que yo les indique, nada más. Esa es la obra. Yo soy como un puente, ¿no? Pero la idea es el recorrido que ustedes van a hacer y las nuevas brechas que van a abrir. Pero, digo, de manera fácil. Por eso vamos a ver en su momento, acabando Václav Havel, el surgimiento de la espiritualidad moderna. Porque es importante entender a qué, ¿no? Digamos, a qué nos exponemos y también entender que no solo se trata de rechazar por rechazar, sino de profundizar en aquello que en efecto se sostiene y al final mostrar que es precisamente algo insostenible, o sea, que ni siquiera tiene un rigor racional. O sea, al final, una de las conclusiones de San Teófilo de Antioquía es que los griegos se creen muy racionales, pero terminan, ¿no?, siendo más irracionales que otra cosa. O sea, digamos, se mantienen como en una incoherencia. Y la mejor manera de mostrarlo es hablando ya en el libro 2 de que, ¿no?, los esfuerzos que ellos realizan son vanos y que el culto que practican es algo del todo vacío. Incluso va a decir San Teófilo. Ahora quisiera también en el libro 2, por medio de este escrito, demostrarte de manera más estricta posible lo vano de tu esfuerzo y lo vacío del culto en el que estás atrapado. Dice, fíjate, no te voy a inventar nada. Tú ya has leído las historias y las genealogías de los llamados dioses. Ahí está la primera clave para tu obra, Paula. Tienes que detectar y describir las genealogías, o sea, los orígenes de los dioses contemporáneos. Así como él va a hablar de los griegos. Dice, tú ya los has leído, ya hay literatura, ya tienes a los filósofos y tienes a los poetas. Dice, mira, antes se encontraba numerosa descendencia de los dioses, si es que realmente nacían. Porque acuérdense, de estos dioses nacieron otros y luego otros y luego otros. Había una descendencia. Dice, perfecto, pero dime una cosa, ahorita, ¿dónde está esta descendencia? Vean, o sea, no está inventando. Nacieron muchos dioses. ¿Dónde están? Porque si antes engendraban y nacían, pues es evidente que hasta ahora tendrían que seguir naciendo dioses, ¿no? ¿Dónde están? ¿Se fijan? ¿Qué pasó, Edgar? Ya que como estoy el teléfono me costó desconectar aquí el audio. Bueno, sabes que, bueno, me gusta mucho este tema, Marco. No sé si me pareció que
el compromiso de cada uno de nosotros ciertamente es seguir en nuestro espacio y con nuestra cotidianidad, descubrir esos espacios que hay que seguir avanzando. Porque me parece que Pablo tuvo un encuentro con los griegos y la resurrección fue un fracaso rotundo para él. Pero obviamente, primero no tenía el tiempo ni la disposición y no era su llamado en ese momento. Y San Teófilo sí lo está continuando porque él era profundo, entiendo que él era pagano, o sea, entendía bien lo que estaba, lo que estaba hablando, y hasta sospecho que ese libro o esas lecturas pudo ser hasta para él mismo en sus creencias primarias de cómo rebatirlas. Y tal vez nosotros, si buscamos también cuáles son nuestros impedimentos o nuestros dioses o nuestras limitaciones actuales que nos impiden seguir avanzando en el crecimiento con Cristo, puedan servir de respuesta para los demás también, en nuestra Exacto. propia realidad. Exactamente, o sea, desde la posición que tenemos, porque el Señor por algo nos ha colocado en esa situación de vida. O sea, al final, ¿no? Hablamos de algo que conocemos, tanto como creyentes como no necesariamente creyentes. O sea, todos partimos, por así decirlo, de un proceso de conversión también. Sabemos de dónde venimos, en dónde nos encontramos, y por eso es que lo podemos abordar. Entonces, por ejemplo, Hesíodo, que escribe la llamada Teogonía, escribe supuestamente el origen de las cosas, cómo nacen los dioses engendran otros dioses, y así. Entonces, lo que dice Teófilo de Antioquía es, a ver, tú has leído que los dioses han engendrado, que ha habido descendencia. ¿Dónde está esa descendencia? Porque no son pocos, son un montón. Dice, a ver, te han enseñado que los dioses engendraban. Bueno, tendrían que seguir haciéndolo hasta ahora. Así como de hecho los seres humanos sí lo siguen llevando a cabo. ¿O qué? ¿Me vas a decir que los dioses se extinguieron y los humanos no? ¿Que no son los dioses más grandes que los humanos? ¿Se entiende? Dice, si los hijos engendrados por seres humanos, que son mortales, frágiles y efímeros, se muestran hasta el día de hoy y no cesan de engendrarse, por lo cual vemos que se llenan ciudades y aldeas, incluso los campos se habitan, cuanto más no tendrían que engendrar y ser engendrados dioses que dices no mueren, que afirman los poetas, de acuerdo, ¿no? Con lo que defienden al hablar de los dioses. Y dice, o ver, ¿cómo es que antes el monte llamado Olimpo, los dioses que habitaban en el Olimpo, ¿no? Era habitado por estos dioses y ahora está desierto. Pues que no son dioses. Dice, ¿o por cuál motivo, dime tú? Entonces moraba Zeus en el Ida y se sabía de su morada por Homero y los demás poetas. Y ahora me dices que se ignora. Ahora me dices que no sabes dónde está. ¿Cómo es que no estaba ese Zeus en todas partes, sino que solo estaba en un punto de la tierra? ¿Qué clase de Dios es ese? Dice, porque o bien ese Zeus descuidaba las otras partes, o era impotente para estar en todas, o era incapaz de proveer a todos. Fíjense, se toma muy en serio las afirmaciones que hacían. Por eso lo que él dijo, el vacío de tu culto y lo vano de tus esfuerzos. Dice, mira, es propio de Dios, Dios altísimo, omnipotente y existente, no solo estar en todas partes, sino verlo todo y oírlo todo. Y además, no estar contenido en ningún lugar. ¿Se acuerdan lo que nos dijo de la mano y la granada? En cambio, Zeus estaba en un monte. Dice, ahora, respóndeme tú, ¿por qué Zeus abandonó el Ida? Quizás se murió o ya no le gustó aquel monte. Ok, ¿a dónde se fue? ¿A los cielos? Seguro que no. Me vas a decir, se fue a Creta. Sí, es cierto, se fue a Creta. Su tumba
se muestra ahí hasta el día de hoy. ¿Empiezan a entender hacia dónde va San Teófilo? Está la tumba de Zeus en Creta. O sea, él va a decir, nunca fueron dioses, fueron personas divinizadas por otros hombres o intentado por ellos mismos. Dice, y ahora para que veas que no hablo en vano, pasemos a los escritos de los filósofos y poetas. O sea, le va a dar un repaso de su propia literatura. Le dice, a ver, algunos estoicos, esta escuela filosófica, niegan absolutamente que exista Dios. O si existe, ¿no? Exacto, ¿no? A lo Nietzsche, tu Dios ha muerto. Dice, ok, niegan que existe. Esto ya lo había dicho Fabri Sayas, ¿no? De Nietzsche, que lo conocía súper bien, dijimos, era nietzscheano, ¿no? Dijo, bueno, Nietzsche renegó de Cristo, pues ahora ya sabe a lo que se atiene, ¿no? O sea, que era o no, pues ya sabrá a lo que se atiene. Dice, a ver, algunos estoicos niegan por completo que exista Dios, o si existe, dicen que ese Dios no se ocupa de nadie fuera de él mismo. O sea, si, no existe, pero si existe, todo lo demás no le importa y solo está ocupado consigo mismo. Otros dicen que el azar está en todas las cosas, o sea, que todo es fruto del azar y que el mundo es ingenerado y la naturaleza eterna. Y aún se atrevieron a decir que no hay providencia de Dios, sino que el único Dios es la conciencia de cada uno. Es decir, está hablando de los planteamientos dominantes. Dice Platón, y los de su escuela reconocen que Dios es ingenerado, Padre, hacedor de todas las cosas. También suponen que son ingenerados tanto Dios como la materia, lo que yo les dije. Para Platón hay un Dios hacedor, pero la materia ya está ahí también, ¿no? Es increada. Dice, y afirman Platón y los de su escuela que la materia, es coetánea de Dios. O sea, es increada también. Vamos, es divina. Dice entonces, eso es afirmar, según los platónicos, que Dios no es el hacedor de todas las cosas. Ya estaba la materia, según los platónicos. Y dice Teófilo, ¿qué grandeza tendría Dios si hiciera el mundo de una materia ya existente? No sería creador si es que ya la materia estaba ahí. Dice, porque también un artesano, tomando una materia cualquiera, piedra, madera, cera, hace de ella lo que quiere. Tiene habilidad, pero no es un creador, por eso es un artesano. Dice, en cambio, el poder de Dios se manifiesta en esto, el hacer lo que quiere del no ser. O sea, no necesita de nada. Nada. De modo que ningún otro sino Dios puede dar alma y también movimiento. Dice, escucha a tus filósofos y escucha a tus poetas. ¿Qué me dices de Homero, el poeta, que introduce con otro supuesto la génesis, ya no solo del mundo, sino también de los dioses? ¿Qué dice Homero? Al océano, la génesis de los dioses, y a la madre Tetis, de donde son todos los ríos y la mar toda. Dice, eso te dice Homero, pero hablando así, no presenta ningún dios. ¿Quién no sabe que el océano es agua? Y si es agua, pues no es ningún dios. Y Dios, si es el hacedor de todas las cosas, como de hecho lo es porque es creador tanto del agua como de los mares. ¿Y qué me dices de Siodo, el otro poeta, ¿no? Incuestionable de los griegos? No solamente explicó la génesis de los dioses, sino también la génesis del mismo mundo. ¿Qué dijo Hesiodo? Que el mundo, ¿no?, es generado, pero no tuvo fuerza para decir por quién. Se dijo, sí es generado, pero no dijo por quién. Dijo además que son dioses Cronos y a partir de él Zeus, Poseidón y Plutón. Y nos encontramos con que estos fueron generados después del mundo. Narra también que Cronos fue combatido por su propio hijo Zeus. Hijo Zeus, dice así Hesiodo, por la fuerza venciendo a su padre Cronos, recto orden puso entre los inmortales y distribuyó los honores. Y luego continúa hablando de las hijas de Zeus, a las que llaman musas.
de quienes se presentan como suplicante, queriendo aprender de ellas de qué modo fueron generadas todas las cosas. Hesiodo dice así: Salve, hijas de Zeus, dadme el delicioso canto. Celebrad el género de los bienaventurados inmortales que existen para siempre, los oriundos de la tierra, los del cielo estrellado, los de la noche oscura o los criados por el salobre mar. Decidme cómo nacieron primero dioses y tierra y ríos, y el mar infinito que hierve de olas, los astros brillantes y el cielo tendido por encima. Cómo repartieron riqueza y distribuyeron honores, y cómo ocuparon primero el Olimpo lleno de valles. Cuéntenme estas cosas, musas, dueñas de moradas olímpicas, desde el principio. Díganme, ¿cuál de ellas existió primero? Cita a Hesiodo, toma un fragmento de Hesiodo, y dice Teófilo: ¿y cómo sabían todo esto las musas, si ni siquiera habían sido engendradas? Dice, ¿cómo sabían todo esto las musas si fueron engendradas incluso después del mundo? ¿Cómo le van a poder contar a Hesiodo aquello que ni siquiera había ocurrido cuando su padre ni había nacido? Ni siquiera Zeus. O sea, empieza a mostrar que hay ciertamente incoherencias. Y el pasaje famoso de Hesiodo es el siguiente, lo que se supone le responden las musas. Le dice, Le dicen las musas a Hesiodo en la Teogonía: primero fue caos, y luego la tierra de ancho pecho, firme y perpetua sede de todos los inmortales, que ocupan las cumbres del nevado Olimpo, el tenebroso Tártaro, profundidad de la tierra de anchos caminos, y también Eros, el más bello de los dioses inmortales, aliviador, que en el interior de todos los dioses y de todos los hombres domina la mente y el prudente consejo. Del caos nacieron el Erebo y la negra noche. La tierra primero engendró igual así al cielo estrellado, para que la envolviera completamente, para que fuera por siempre firme sede de los beatos dioses. Engendró luego las altas montañas, agradables moradas de las divinas ninfas que habitan las quebradas de los montes, y parió también al mar infecundo hinchado de olas, al Ponto sin pasión amorosa, mas luego acostada con el cielo, parió al océano de hondos torbellinos. Eso suena bien pagano. Exacto, hay saltos, ¿no? Con falta de continuidad lógica. Ahora, tiene un tono enteramente pagano. No tiene nada que ver con el tono evangélico. Es un lenguaje exaltado. Y dice San Teófilo, y diciendo todo esto, ni siquiera así declaró por quién fueron engendradas las cosas. Porque si en el comienzo fue caos y preexistiera cierta materia increada, ¿quién entonces fue el que la dispuso, la organizó y la transformó? ¿Quién me vas a decir? ¿Zeus? Si Zeus es engendrado mucho tiempo después. Y no solamente mucho tiempo después del mundo, de la materia, perdón, sino del mundo, e incluso de la multitud de hombres. Dice, mira, se ve que en todos los casos Hesiodo habla tonterías y se contradice a sí mismo, porque habiendo hablado de tierra, cielo y mar, quiere que de ellos hayan nacido los dioses, y de estos anuncia hombres terribles, parientes de los dioses, género de titanes, cíclopes y multitud de gigantes. Dice, ¿qué no ves? Que no son más que tonterías. ¿Qué no ves de manera clara cómo se engañan todos los escritores y poetas y los llamados filósofos? Y también son engañados los que les prestan atención. Dice, no han compuesto sino mitos, o más bien locuras sobre dioses. Tampoco han demostrado que estos sean dioses y no humanos, como se manifiestan unos borrachos, otros violadores, otros fornicadores, otros asesinos. Y da la clave de todo. Dice San Teófilo de Antioquía, ¿por qué declararon estas cosas poetas y filósofos? Proclamaron esas cosas por conjetura, por concepciones humanas, no según la verdad. O sea, son obra de su propia invención. Dice, ¿o a quién? A ver, ¿a quién le vamos a creer? ¿A Sófocles?
un poeta griego, que dice, no existe para nada providencia, lo mejor es vivir al azar como cada uno pueda. Homero, por su parte, no concuerda con Sófocles y él dice, Zeus ya aumenta, ya disminuye la virtud para los seres humanos. Y diciendo muchas de estas cosas se expresan en contradicción entre ellos mismos. Ni siquiera hay un acuerdo mutuo. Uno dice una cosa y otro dice otra cosa. ¿Qué demuestra eso para San Teófilo de Antioquía? Que no parten de la verdad, sino de sus propias conjeturas. Por eso no hay acuerdo. Ahora entienden por qué en el caso de los cristianos era tan importante la unidad. Incluso la unidad en las afirmaciones y en las, digamos, en las confesiones realizadas. Dice, por lo menos ese Sófocles que habla de improvidencia, o sea, de que todo es azaroso, exacto, son cismáticos, son, pues son ensimismados, ¿no? O sea, cada uno ofrece una versión, claro, la que le resulta intelectualmente más convincente. Dice, al menos ese Sófocles que dice que todo es al azar y que por ende no hay una justicia, al menos dice en un lugar, el mortal no esquiva el golpe del Dios. Y este tipo de cositas, como esta afirmación de Sófocles, para Teófilo de Antioquía pone al descubierto que incluso los paganos se ven, por así decirlo, sorprendidos por la verdad. Se les cuela por algún momento, aun cuando ellos no lo noten. Dice, poetas como Homero y Hesíodo, inspirados, como ya dijimos, por las musas, hablan por su imaginación y a partir de su extravío. Y dice, no hablan según por espíritu puro, sino por un espíritu embustero. ¿En qué se muestra con claridad lo que acabo de decir? Que hasta el presente los exorcizados en el nombre de Dios existente confiesan que los espíritus mentirosos son demonios, los mismos que entonces influyeron sobre los poetas. Y esto es muy fuerte. Lo que está diciendo Teófilo de Antioquía es que todas estas invenciones fueron precisamente influidas por demonios. Son inventos demoníacos. Y que esto ha sido constatado por exorcismos realizados. Vean cómo ya se habla de exorcismos. Y estos habían dicho lo que había, ¿no? Ciertamente ocurrido. Dice, por su parte, los hombres de Dios, portadores de Santo Espíritu y hechos profetas, estos sí recibieron del mismo Dios inspiración y sabiduría, porque se hicieron discípulos de Dios. Por esta sabiduría hablaron sobre la creación del mundo y sobre todas las otras cosas. Además, predijeron pestes, hambres y guerras. Y nosotros somos testigos que eso ha ocurrido. Entonces, fíjense, en un primer momento, ¿no? Para San Teófilo de Antioquía, queda claro que muchas de las exposiciones que intelectualmente se han hecho tienen una sugestión demoníaca. Son inventos. Vamos, por decirlo en pocas palabras, son mentiras. Y por eso es que se nos ha dado el remedio de la verdad, que se encuentra expresado en las Sagradas Escrituras. Dice Teófilo, en primer lugar, ¿qué nos enseñaron? Nos enseñaron que Dios hizo todas las cosas a partir de nada, del no ser, que no hubo nada contemporáneo de Dios, sino que Él es lugar para todo lo demás, que no tiene necesidad alguna y que existe antes de todo tiempo y que Él quiso crear al ser humano para que fuera conocido por Él. O sea, el propósito de la creación de los seres humanos es para conocer a Dios. Y recuerden que el conocimiento, en el caso bíblico, no se limita solo a un ejercicio intelectual, sino
a una vivencia profunda de comunión. Por ejemplo, cuando vemos en el Génesis que Adán conoció a Eva, se habla de una entrega total. No solo es intelectual, sino una comunión total. Y dice, y para el ser humano, creó el mundo, porque el que ha sido hecho es también indigente y todo lo necesita. Es decir, la creación fue hecha para nosotros, porque nosotros necesitamos de la creación. Dios no. Dice, y por eso, teniendo Dios a su propio verbo, inmanente en sus propias entrañas, lo engendra con su sabiduría. Cuando decimos que es engendrado, no es una criatura, es una manera básica de decir que el verbo, es decir, Cristo, es Dios mismo. Dice, a este verbo es al que tuvo por ministro para que lo que fuera hecho por él y a través de él fueran creadas todas las cosas. O sea, el sustento de la creación es el verbo. ¿Por qué? Eso es algo que Teófilo no alcanza a ver, pero Florensky sí. Fíjense, o sea, 1600 años después, más o menos, 1700. Pero Teófilo lo enuncia. ¿Por qué dice que este verbo lo tuvo como fundamento para todo lo creado? Porque antes de la creación está la redención. Digamos que antes de la creación, lo que está asegurado es la salvación. Por eso hay creación, por Cristo. Por decimos, todo fue hecho por Él y para Él, a eso se refiere. Antes de crear, Dios mismo ya había definido la salvación, por si acaso. Pero eso es lo que le da garantía a la creación entera. Por eso hay creación. Porque antes de la creación está la redención. Por eso Teófilo dice, este se llama principio, porque Él gobierna, señorea, exacto, crédito con aval. Por eso Dios crea. Para nosotros, por Cristo. Porque sí existía el riesgo, la posibilidad del pecado. No era obligatorio, pero era posible. Y Dios se adelantó. Por eso hay creación. Por eso se le llama principio, porque Él gobierna, dice San Teófilo, y señorea, porque todas las cosas han sido fabricadas a través de Él. Y así, exactamente, exactamente. No, claro, por eso hay creación. Por eso Dios crea sin problema, porque la salvación, la redención ya está asegurada. Vamos, Dios va a la segura. Por eso, con toda tranquilidad, que pase lo que pase, la redención está asegurada. Cristo nos amó desde antes de la creación. Es su amor el que nos hizo estar aquí. ¿Se entiende? Son planteamientos teológicos que están en germen y que después se van a ir desarrollando poco a poco. Y añade Teófilo, para que el Dios existente fuera conocido por sus obras, por eso precisamente en su verbo hizo el cielo, la tierra y todo cuanto hay. Y dijo, en el principio hizo Dios el cielo y la tierra. Entonces, este principio, en el principio, no se refiere a un señalamiento cronológico, se refiere a Cristo. Decir, en el principio creó Dios el cielo y la tierra, es idéntico a decir, en Cristo creó Dios el cielo y la tierra. Él es el principio, el fundamento. Y se avienta una buena cita del Génesis. Dice, para que te quede claro, era San Teófilo de Antioquía, el poder de Dios se muestra precisamente en esto, en que Él primero hace lo que produce a partir de sí mismo, a partir de Cristo, y como Él quiere. No necesita ayuda, porque, y hace una cita del Evangelio de Lucas, lo que es imposible para el ser humano es posible para Dios. ¿Qué les parece hasta aquí? Bien, ¿Qué pasó, hermana? pues a mí me gustó mucho esta clase, ahí donde dice
con las palabras que dijiste de volver a reconocer a Dios. Ups, creo que se trabó. En nuestra vida. Y no haciéndolo, sino es, aunque no lo crean, pero sí. Sí, es decir, Y nosotros pues tenemos, voy a sí, empezar a poner en práctica ¿no? Volver a Dios. claro, porque nosotros sí tenemos un principio. Y este principio es un principio increado. Es este principio el que sostiene e hizo posible todo lo demás. Es una garantía dada por adelantado, es una redención ya anunciada, aún antes de la creación. O sea, antes de la creación, Cristo, el Hijo de Dios, ya estaba dispuesto a morir por nosotros, no por los colibríes, las ranas, ni los renos, por nosotros, ni siquiera por los ángeles, por nosotros, antes de la creación. Antes de la creación está la redención. Por eso el Señor es grande. Por eso es el nombre sobre todo nombre. Por eso es el buen Jesús. Por eso es el amigo de pecadores, el redentor del mundo. Entonces, si se fijan, aunque no hay un desarrollo pleno, ya hay una intuición. Antes de la creación está la redención. Y es este principio el que sostiene todo lo demás. Sin este principio, nada existe, nada es, nada se mantiene. Por eso cuando decimos alabado sea el Señor, es en serio, no es un cumplido, es un reconocimiento. Antes de lo creado está el principio. ¿Qué pasó, Edgar? Es que era posible que hubiese dado la creación sin redención, es decir, No, no, que hubiese dicho, ok, vamos a ver, y si fallan, pues se acaba todo. no, porque Dios les dije, vara segura. Dios no fracasa. Claro, no va a ser por las puras, ¿no? Sabiendo que, Exactamente. Es posible, no es obligatorio, pero es posible. Entonces, habla una expectativa mayor. No solo ha habido creación, también hay recreación. La obra de Dios no se pierde. Dios no trabaja en vano. Dios va a la segura. Y es Cristo el que lo ha hecho posible. Por el Padre, con el Espíritu Santo. Es la obra trinitaria. Por eso yo les invito a que esta semana tratemos de meditar un poco en ese principio. En el principio creó Dios. No digamos más, solo eso. En el principio creó Dios. Y tratemos de acercarnos a ese principio con el corazón lleno de gratitud. Nada más. No se trata de entender intelectualmente algo. Se trata de que el corazón se derrita de gratitud y de adoración al que tanto nos ha amado. En el principio creó Dios. ¿Vale? Pues listo, hasta aquí el día de hoy. Espero no haberlos torturado demasiado. Mi querida Elizabeth, mi estimado Edgardo, Marisol, hermana Rocío, Hilda, Clara Basto, Paola, Clara González. Espero que les sea de provecho, de utilidad y sobre todo de bendición para seguir adelante juntos como lo hemos hecho hasta ahora. Ya saben cuánto los quiero mucho, también a Mariano, que nos acompaña desde España. Una feliz noche, un bendecido fin de semana y acuérdense, en el principio creó Dios. O sea, en el principio, que pase lo que pase, no importa, todo está bien. Muchas gracias, profesor. Gracias por su tiempo y por su No, pues a enseñanza. ustedes, A veces sí, al menos a mí, a veces sí me vuela la cabeza con tantas cosas, pero para mí es maravilloso, de verdad. Y a veces creo que poco entiendo, pero lo que entiendo, es wow.
Gracias. Claro, Maravillosa clase, profesor, lo importante es maravillosa que el clase. corazón se hinche, ¿no? Sí. Que el intelecto Sí, creo calle, que eso es lo que pasa. Sí. que el intelecto calle, que el corazón explote. Ese es el propósito. Vale, pues que pasen muy buena noche, descansen, sigamos juntos y acuérdense, en el principio, creo Creo. Dios. Buenas noches, Buenas noches, gracias bye, Gracias, descansen. a bye. todos. Bendiciones. Buenas Bye. noches. Gracias, gracias. Eso, Edgardo, que se derrita el corazón.